Bienvenidos un día más a la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Pues ya sabes, por la gracia de Dios, bien hallado. Y quería, que pudiéramos hablar un poquito. Es que estamos en medio de una dialéctica, ¿no? Hay entre que si está creciendo la Iglesia evangélica, que si la visita del Papa, que si tal. Y todo esto da identidades que para mí son identidades falsas frente a algo que a mí me gustaría que analizáramos, es que qué diferencia a un hijo de Dios del resto de los seres humanos, ¿no? Jesús dijo en alguna ocasión que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, ¿no? Si os tenéis amor los unos a los otros. Es decir, hay una diferenciación que no tiene que ver con la religión, ¿no? Que tiene que ver con otro tipo de condiciones. Decir que la iglesia está creciendo es un error. Tristemente, ni siquiera se multiplica en cuanto a número de personas en muchos países, porque se habla de que en Estados Unidos han abandonado el cristianismo más de 40 millones de norteamericanos. Esos descaradamente. Después, los que han pasado a la lista de los insípidos, de los pues que están ahí en el periodo de ser vomitados de la boca de Jesús por su tibieza, ¿no? Pero en España, pues claro, ¿cómo no va a aumentar el número de católicos si vienen cientos de miles de sudamericanos que son católicos? Y también cómo no va a aumentar el número de los evangélicos si vienen docenas de miles, no cientos de miles, pero docenas de miles de centroamericanos, sudamericanos, que son evangélicos. Entonces, crecer en número no es crecer. El crecimiento solo lo da Dios. Y cuando Dios dice creced y multiplicaos, pues mira, el crecimiento es espiritual. Porque crecer carnalmente, pues bueno, pues tienes un crecimiento determinado porque Dios te ha marcado con la genética una estatura y después ya de ahí no puedes pasar. Y entonces ni un palmo. Y bueno, y algunos crecen biológicamente ensanchándose, ¿no? O Sí, sea, en lugar de para arriba, para el costado. para los costados, etcétera, ¿no? Entonces, crecer espiritualmente, y solo Dios da el crecimiento con su espíritu, por medio de los frutos de su espíritu y los dones de su espíritu, ¿no? Entre los cuales pues prioriza la fe y el amor, ¿no? Y hay medidas de fe. Por eso que dice la palabra de Dios que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba de tener, sino según la medida de fe que le ha sido concedida, ¿no? Entonces, esa es la petulancia de los que superpentecostales, que tienen más presunción que verdadera fe. Y entonces, pues, superpositivan y hacen alter ego cristiano, ¿no? Y entonces la fe puede crecer o decrecer. Por eso Jesús, cuando profetiza a Pedro de que le va a traicionar 3 veces antes de que cante el gallo, después le dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. O sea, que se puede perder la fe. Algunos se creen que la fe ya es como un regalo, un fruto y don del Espíritu Santo inamovible. Es decir, que produce una cátedra, o sea, ya una especie de seguro espiritual. No, mentira. La fe, Pablo insiste claramente que pues corre la carrera de la salvación esperando llegar a la meta. No vaya a ser que no alcance, que no lo alcance. Y habiendo sido heraldo de la salvación de muchos, yo no lo alcance. Y después el amor. Pues el amor, imagínate, se puede crecer hasta amar en la medida perfecta en la que nos ama Dios. Pues es bien clara la enseñanza que le da Dios a sus discípulos a través de Jesucristo, a través de sus palabras después de resucitar de la muerte. Le dice a Pedro, para sanarle de sus 3 traiciones, le hace 3 preguntas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
¿Por qué pregunta eso? Porque se puede amar más o menos. Y entonces, si me amas más que estos, pastorea mis ovejas. Es tremendo porque dice, si no tuvierais fe mayor que la de los fariseos y los escribas, es decir, ellos tienen una fe religiosa en base a normas, a leyes, a sistemas establecidos, y les dice, si no tuvierais una fe mayor que la de estos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, no vas a experimentar la vida en el reino, que no hace falta morir para experimentar la vida en el reino, ¿no? Sino que se puede vivir ya aquí esa experiencia, pero habla de una fe mayor, porque hay una fe, a veces nos explican, ¿no? Yo tengo fe de que este asiento en el que estoy sentado no se va a romper, por eso me siento en él. Pues si no, no me sentaría. Diría no, porque se puede romper. Es una fe natural. Luego hay una fe religiosa, que es la de los fariseos, que decía, no, yo voy a caminar por el buen camino porque cumplo con las normas que están establecidas, lo cual es falso, es mentira, no se puede cumplir. Pero luego está una fe que es espiritual, que está por encima de eso, y ahí ya la razón se rompe, ¿no? Es decir, quiebra porque es algo que va más allá de la razón. Eso es otra fe diferente, ¿no? Hoy estaba pues leyendo el libro de Job, que es un libro impresionante para reflexionar y reflexionar. Y vemos cómo Job se justifica una vez que Dios permite a Satanás que le despedace, ¿no? O sea, como prueba de horno de fuego tremendo. Estaba yo escribiendo las extrañas bendiciones de Dios, ¿no? Y esta es una de esas tremendamente extraña bendición. Pero ahí está Job después de ser masacrado, todos sus hijos muertos, sus siervos, sus ganados, todo. Pues se humilla, se rapa, echa ceniza y adora a Dios. Pero Dios le vuelve a permitir a Satanás una segunda etapa de prueba, ¿no? De extraña bendición, ¿no? Que toque su cuerpo, pero que no le quite la vida. Y le pone una sarna de los pies a la cabeza. Su mujer ya le ve ahí en esa postración, rascándose con una teja, ¿no? Y le dice, todavía mantienes tu integridad. Maldice a Dios ya y muérete. Esto es terrible. Y entonces él se sigue justificando. Por eso Dios le mete en ese horno, porque Job, que Dios le llama justo, resulta que ha llegado a un nivel de justificación religiosa máximo. En su fanatismo, diríamos, religioso, de miedo a Dios, de temor de Dios, pero más miedo que temor, porque el temor es amor a Dios. Temor a Dios, y de miedo a los hombres, miedo a las consecuencias, miedo al castigo, ¿no? Y también pues por un puritanismo religioso que también lo manifiestan sus tres amigos en unas exhortaciones crueles, en lugar de consolarle cuando le ven ahí pues, destrozado, de su puritanismo de fe religiosa, ¿no? Pero el final, en el Job 42, el final del libro, muestra la bendición. Y entonces reconoce, ¿no? que él hablaba de cosas que no entendía. Él hablaba la Torá de memoria. Y la asumía. Porque intelectualmente veía que era buena. Pero... después dice, ahora mis ojos te ven. Entonces ha pasado de la fe religiosa al emuná, a la experiencia con Dios. En el espíritu, ¿no? Esa vivencia, que es a lo que Jesucristo vino a darnos, ¿no? No vino a meternos en el tubo religioso, ni siquiera en la única religión verdadera, que no salvó a nadie ni salva a nadie. Es la única verdadera para condenar a todos.
porque nadie pudo cumplir la ley, nadie puede jactarse de cumplir la ley, sino que Dios sujetó a todos a pecado para que solamente en el nuevo pacto de la gracia, en Jesucristo, podamos recibir su salvación, porque Él es el que sí ha vencido a la ley, cumpliéndola 100%, y librándonos a nosotros de la maldición de la ley. Entonces, esa es la fe emuná, la experiencia, lo que Jesús promete y da. He venido para dar vida y vida en abundancia, vivir, experimentar. Él es la vida, experimentarle, conocerle. Y Él es el que en esas experiencias de intimidad, de comunión, de una relación pues paterno-filial y de una relación de verdadera amistad, que es lo que Él nos ofrece, pues Él produce, su espíritu produce el crecimiento, porque te enamora y quieres ser como Él. No por orgullo de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal y querer ser y querer endiosarte, sino por admiración inmensa y por amor, ¿no? Es tremendo. El apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y la tendencia natural del ser humano que intelectualiza la palabra, dice, tengo que esforzarme en ser como este hombre, en su ejemplo, de testimonio. Y el apóstol Pablo yo creo que estaba hablando de otra cosa diferente. Claro, es lo mismo que dice Jesús cuando manda que hagamos discípulos, ¿no? Pues enseñándoles que guarden las mismas cosas que yo os he enseñado. Es decir, que lo que hace falta esa es la imitación que hay que producir, que se encarnen los tesoros, el verbo, las verdades eternas en los que quieren ser discípulos de Cristo. Y eso solo lo puede encarnar el verbo, que se encarna dentro y que transforma al que salva en templo de su espíritu. Y Él es el que por medio de su espíritu lleva nuestra mente cautiva a su mente y también lleva a nuestro corazón egoísta a su voluntad perfecta. Entonces es obra suya, nada más. Yo estaba pensando, de los 12 apóstoles, porque discípulos había más, sí. Están ahí las mujeres que no tienen el cargo, pero que estaban también al lado suyo. Y claro, algunos nacieron de nuevo, porque bueno, el tema de Pedro, que tu fe no falte, si hay una fe espiritual es porque hay un nuevo nacimiento, si no, no hay por dónde. Y por ejemplo, Tomás el intelectual, el que era médico, era un técnico, si no metiera el dedo en las heridas de las manos y metiera el puño, y el Señor le dice, porque viste, creíste. Bienaventurados los que vean, que crean sin ver, ¿no? Que tengan esa experiencia y Tomás se quebranta y dice... Y le adora, porque por fin se da cuenta de que Jesucristo es ahí hay una ruptura. Al verle ¿no? resucitado y con nada menos con la herida abierta Pero del costado. ya no necesita... Sin embargo, otros dudaron. Claro. Después de verle resucitado. Eso dice la palabra, ¿no? Entonces yo creo que una cosa es tener la experiencia personal, en este caso, de haber caminado con Cristo, y otra cosa es tener la llenura del Espíritu Claro, ahí Santo. está Judas también. Ahí claro. está Judas también, y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Todos los apóstoles, hasta que no fueron llenos del Espíritu Santo, se escondieron en el aposento alto, tenían miedo. Se refugiaron allí. Huyeron como ratas. ¿Por qué? Porque no tenían la fe sobrenatural de los imposibles de Cristo, ¿no? De que todo es posible en Cristo y que no hay ningún miedo para aquellos que están en Cristo. Hubo uno, ¿no? que se presentó delante de la cruz, que fue Juan. Sí, Juan era el amado y se presentó delante de la cruz, pero... ya cuando lo crucificaron, pero antes no estuvo. Primero escapó y luego volvió. Escapó, o sea que, vamos a ver, yo creo que
que el miedo es consustancia a la naturaleza vieja caída. Solo la nueva criatura es liberada del miedo, el que nace de nuevo por Cristo Jesús. ¿Y por qué es liberado del miedo? Porque vive en la certeza, esa es la fe, la certeza de que Dios es el Padre perfecto para él y que está con él y que lo va a cuidar y proteger, ¿no? Y que no va a permitir ningún mal para sus hijos. Es tremendo. Que no sea necesario. Claro. Ningún mal que no sea necesario, porque hay males que Dios permite, claro. Juan escribe en su primera carta que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces hay un amor que es perfecto y un amor imperfecto que es el natural, ¿no? Y enfrente del amor pone el temor. Y dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. De alguna forma, el temor es una manifestación del mundo diabólico y el amor es una manifestación del reino de Dios. El perfecto amor echa fuera el temor, la luz echa fuera las tinieblas. Y la realidad de una vida en el espíritu hace que tú te manifiestes de una forma distinta a como se manifiesta el que anda en una estructura natural, esforzándose. A veces hay gente muy buena, con muy buenas intenciones, intentando hacer las cosas bien, y fracasando, porque no puede hacerlo todo perfecto, y entonces la culpa son trapos de inmundicia y en cierta manera el miedo al fracaso y el miedo al ridículo, y etcétera, ¿no? Dice que el que teme ya lleva en sí castigo, como el miedo. El miedo es el castigo ya continuo. Hasta que no eres liberado, el miedo te castiga porque te lleva a vivir en ansiedad, en angustia, y casi asumiendo el mal como que te va a venir. Y vemos el cambio tan tremendo que se produce en Adán y Eva. Cuando no habían pecado, pues allí estaban caminando con Dios en el paraíso sin ningún miedo a nada, ni a nadie, y desnudos, tranquilamente como niños. Nada más que pecaron, lo primero que hicieron es esconderse. Y empezaron a tener miedo a Dios, por cuanto se dieron cuenta, primero, de que estaban desnudos. La malicia entró, la vergüenza y la malicia, y se taparon con hojas de parra, que simboliza la religión. Y ese es el tema de muchos. Pretenden esconder sus vergüenzas, sus fracasos, sus debilidades, sus impotencias, sus ignorancias con la hoja de parra. Y sin embargo, pues no sienten verdaderamente la purificación y la libertad de no tener ni miedo ni culpa. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y vemos que, bueno, pues que, porque ¿dónde estás, Adán? Tuve miedo. Lo primero que sucede cuando uno peca es tener miedo al castigo. La culpa, la conciencia no perdona. Culpa, culpa, culpa. Y castiga ya inmediatamente con el miedo que produce a recibir el castigo. Pero gracias al Señor que nos lleva de la culpa al perdón y que nos lleva de la esclavitud del miedo a la libertad de la vida en el espíritu, del amor. Cuando veíamos o leemos, ¿no?, sobre la historia de los mártires en la época posterior a Jesús, ¿no? A veces uno dice, oye, qué fortaleza, qué valentía, qué esencia había en aquellas personas que iban con gozo, habría gozo en su corazón, pero no iban a agradarse en su muerte, pero que asumían el martirio antes que negar a Jesús en sus vidas, ¿no? Y dices, qué fortaleza había en esas personas porque tenían una vivencia real de la conciencia de Dios en sus vidas, ¿no? Que les hacía asumir, porque lo sencillo era renegar de Cristo y eran automáticamente aceptados en
en la sociedad. En aquella época, luego... La palabra luego, sencillo, con la Inquisición... yo no utilizaría esa palabra sencillo, ¿no? Lo práctico, terrenal y humanamente, pero sí. no lo sencillo, porque la sencilla... Pero la salida fácil, vamos a decir. Eso sí, la salida fácil, carnal. Pero luego resulta que no era fácil esa salida. Porque el que sale con esa salida, Satanás se ceba en él. Claro. Entonces, imagínate incluso aquel que ha sido liberado de un demonio, entran 7 demonios peores en él. O sea que la inteligencia misma, despertada por Dios, y por eso dice eso, que Él es el que da la inteligencia, ¿no? Y la sabiduría, la ciencia divina, nos revela que su palabra, su voluntad, es lo perfecto para nosotros. Es lo que realmente nos puede hacer vivir felices y gozosos y libres, ¿no? Y participar de la divinidad ya es la gloria. Ser santificado y purificado cada día, ¿no? Entonces, los que actúan así son insensatos, porque no hay peor insensatez que la cobardía, que viene por el miedo. Claro. Yo veo a Juan Bautista, ¿no? Cuando es encarcelado y él dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca, ¿no? Es decir, él sabe que tiene que quitarse el medio porque la unción que tenía en su vida de alguna forma podría traer confusión entre la gente, ¿no? De hecho, la gente que le seguían, que eran multitudes, se pensaba que él era el Mesías. Y él tuvo que aclarar bien contundentemente que él no era el Mesías, ¿no? Que el que viene detrás de él es el que limpia de pecado y bautiza en agua y en fuego, ¿no? En el Espíritu. Entonces, Juan, sin embargo, en la cárcel, no es que tiene dudas, porque la duda no existe, tiene confusión de ver qué pasa con Jesús y sigue, cómo está actuando Jesús y claro... Aunque yo tengo otra teoría ahí, pero bueno, sí, pero que él envía a sus discípulos para que vean. Sí, y cuando vienen a decirle... Pero ¿por qué le dice, ve y dile a Juan, que como diciendo que no tenga confusión, para que él los sepa... cojos andan y los ciegos ven y los mudos hablan, ¿no? Entonces, porque imagínate a Juan ahí atormentado en la cárcel, y claro, el bajón que te puede pegar de estar en la nube de la unción y luego acabar en una cárcel sin poder testificar a nadie, salvo, en este caso, valientemente confrontar al adúltero y perverso Herodes, que se acostaba con la mujer de su hermano. Curiosamente, Herodías creo que se llamaba, ¿no? Sí, ahí todos son familia todos. Son todos tetrarcas, ¿no? 4 Herodes terroríficos. Y entonces, pues lo único que le quedaba es desahogar su ira santa. Y ya, una vez hecho eso, pues también después pega un bajón, decir, bueno, por no conseguir que se arrepintiera, que es el plan fundamental de exhortar y de usar la espada de 2 filos de la palabra de Dios, que parte el alma, o la vara de Dios. Y pues, mira, si Elías, el profeta más ungido, probablemente después de Juan Bautista, porque Jesús declaró que no había nadie como él. Nacido de mujer. Nacido de mujer. Si Elías, después de haber tenido la unción sobrenatural de una manera alucinante, desde los profetas mayores, entra en depresión, cuidado. No seamos tan súper positivos y pensando que cualquiera puede llegar a un nivel de no tener ninguna debilidad. No, el corazón humano puede dar palpitaciones emocionales
inesperadas, ¿no? Y Elías queda agotado. Juan Bautista estaba agotado, porque además es lo mismo. Sí, y su ministerio estaba agotado, había terminado. Terminado, él mismo lo dijo. Ya no tenía ningún propósito. Estaba tan menguado que la unción se le fue. Y cuidado, menos mal que Dios le guardó para que no renegara y pudiera presentar su cuello y ser mártir sin ninguna queja, que no se menciona en absoluto ni la más mínima situación de ningún reproche de Dios a la vida de Juan. Entonces, es lo mismo que Pablo. El apóstol Pablo, cuando él sabe definitivamente, porque antes estuvo en peligro de ser ejecutado anteriormente, y él dice, yo sé que por vuestra lucha espiritual voy a ser liberado, y de hecho fue así. Él salió de aquella cárcel y estuvo libre durante un tiempo hasta que, bueno, luego otra vez hubo situaciones que le llevaron a la cárcel, pero en su último encierro, él escribe la segunda carta a Timoteo, que es la última carta que escribe, y él dice que está preparado. Está preparado, pero sin embargo, ¿por qué Pablo ora 3 veces para que le sea quitado el aguijón? Cuando estaba libre todavía, creo. Que eso todavía estaba libre y tenía un ataque diabólico contra su vida. Sí, ¿por qué oró 3 veces? Y no fue suficiente. Y entonces lo entendió. Su corazón había estado lleno de tanto conocimiento que envanece, de tanta información de los filósofos famosos de la época, Aristóteles y todos ellos, y de los rabinos, sobre todo de los rabinos, de la Mishnah, la Haggadah, y de la, yo qué sé, de los... y entonces, que había llegado a un sumum de soberbia, a tal punto que le convierte en un asesino a sus propios compatriotas por haber aceptado a Cristo. ¡Qué ceguera! Y pensando que lo hacen en el nombre de Dios. Entonces, Dios, para mantenerle humillado, porque cuidado, alguien que ha nacido de nuevo y que ha aprendido a vivir en humildad, ya no tiene el peligro de volver a ensoberbecerse o enorgullecerse. Esa semilla va a estar siempre ahí, el diablo va a intentar... Hasta que no salga el alma de nuestro cuerpo y sea llevada arriba, hay una lucha en nuestro interior que el Señor permite para que no dejemos de velar y orar. Y el diablo, si no consigue hacer de ti un desgraciado, que te reconozcas como un desgraciado, claro. Entonces dice, la otra opción es que te creas un superhombre. Que ese es el problema, por ejemplo, del neopentecostalismo, ¿no? Y de la teología de la prosperidad y de la superfe, ¿no? Entonces, yo creo que el Señor, que vela por nosotros y que ora por nosotros noche y día, es el que nos cuida y nos poda lo que crea conveniente para que podamos seguir avanzando, y nos da el crecimiento para acercarnos más a ser cada día más como Él, más perfectos y más... Entre los detalles que pueda haber en la vida de un cristiano en el camino de la bendición, cuando Pablo ordena la Iglesia, porque de alguna forma es el fundador es Cristo, pero el que pone las normas en la Iglesia es el apóstol Pablo, ¿no? Y él habla a Timoteo y a Tito sobre los que han de ser puestos en el liderazgo en la Iglesia, ¿no? Los requisitos, sí, dice la palabra de Dios. Sí, yo recuerdo, hice una vez un estudio que había como 24, dice, bueno, en realidad son detalles que tiene que haber en la vida de alguien para ser reconocido. Y entre las cosas que habla del testimonio familiar, ¿no? Dice que no tenga hijos que estén... en rebeldía. Bueno, que estén acusados por lo menos de rebeldía, que no haya ese tipo de acciones, porque el que no gobierna bien su casa
cómo gobernará la Iglesia, ¿no? Y es curioso que muchas veces, tanto en la Iglesia católica como en la Iglesia evangélica, se dejan a un lado estos requisitos importantes en cuanto al gobierno de la Sí, Iglesia. habla incluso los requisitos de los obispos, pastores Sí. y luego de los diáconos, que no es ninguna broma, porque se menosprecia la responsabilidad de los diáconos como si fueran los que barren el local de culto y los que abren la puerta Sí, hay una autoridad y espiritual en pasan todo, las ofrendas y tal. No, los diáconos tienen una relevancia tan grande como que nombraron 7 diáconos llenos del Espíritu Santo. No puede ser un de buen diácono, testimonio y de fe. porque si el diácono no está lleno del Espíritu Santo, ¿de qué tiene dentro? Y entonces, como es nombrado ecónomo administrador, pues ¿cómo va a administrar los bienes de la Iglesia, ¿no? Que eso es lo que pasaba antes de que nombraran esos 7 diáconos, que los que administraban pues tenían sus preferencias y a los judíos sabras, los nativos, que vivían siempre y que conocían en Jerusalén. El amiguete primero y luego el resto. Sí, el amiguete, el familiar, el colega, el vecino, y luego los que vinieron de fuera y se convirtieron, que también eran judíos, cuidado, todos eran judíos. Sin embargo, ya había disidencia, ¿no? De que repartían más a las viudas de los judíos que a las de los griegos, bueno, a los que venían de fuera. De fuera. De no estar en la ortodoxia. Eran judíos griegos o judíos italianos, romanos o lo que sea, pero... No estaba en la ortodoxia del sistema... Exacto, no eran puros, había racismo ahí. Eso que ahora los políticos hablan de la preferencia nacional, pues también ahí estaba funcionando. Sí, bueno, pero es que yo creo que no es comparable, porque primero la preferencia nacional, es de una legitimidad importantísima. No se puede pensar que un español, para hablar claro del tema, un español que ha nacido en España, que tiene arraigo incluso de generaciones y que está pasando una necesidad, sea privado de esa necesidad para uno que acaba de llegar, que no se sabe ni siquiera en qué condiciones viene, ni tiene certificado de antecedentes penales. El problema es que ahora la prioridad es el extranjero antes que el español. Por eso, ahí está la gravedad del tema. Porque en nuestros hogares no se hace diferencia en ese aspecto. Si hay necesidad, bueno, primero es la necesidad. Ya hay, por ejemplo, entre las familias evangélicas o cristianas, católicas, ¿cuántos matrimonios tienen lo que se llama separación de bienes? Bienes gananciales. ¿Y cuántos tienen separación de bienes? Sí, yo no sé muy bien esa estadística, pero estoy seguro que habrá aumentado la de separación de bienes. ¿Por qué? Porque todos viven en vilo de no sé si esto va a durar. Y de hecho, el incremento de divorcios entre los católicos y los evangélicos ha llegado al mismo nivel prácticamente que los divorcios de los incrédulos, al 50% de los que se casan. Y incluso en España ya se están haciendo contratos prematrimoniales. Es decir, con lo cual dejan los temas... muy atados. Porque la prioridad, también hablando de prioridad, es la economía frente... Es la economía. Porque es el mamón está por encima. Y sobre todo el que tiene más, de los dos que se juntan, pues tiene más interés en decir, no... Con lo cual el amor... ¿Dónde está? Ha desaparecido. Y entonces, si las familias se forman así, y si las familias dan testimonio de que lo más importante en sus vidas es el dinero, o el nacionalismo, o la religión, fútbol, o la religión, pues apaga y vámonos. ¿Cómo forman a sus hijos en el carácter de Cristo? ¿Qué enseñanzas les dan? ¿Qué es lo que Jesús dice? Porque si un padre no es pastor de su familia, con la ayuda indispensable de la madre, ¿no? Pues
y no discipula a sus hijos espiritualmente y no les da el crecimiento espiritual, ¿cómo crecen? Carnalmente. ¿Y qué sucede? Pues que después esos hijos se los traga el mundo, aunque sigan yendo a cultos por compromiso familiar, por quedar bien, o por cultura. O por cultura incluso, ¿no? Y yo pregunto, ¿qué padres enseñan lo principal? El carácter de Cristo. No. Que es la humildad, la mansedumbre, que es la obediencia, que es la responsabilidad, que significa dar respuesta justa a la demanda que Dios da. Hay un texto que dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Incluso en el contexto, porque alguien me puede decir, no, es que el contexto es con las viudas, tal, no sé qué, sí, sí. En el propio contexto volvemos a hacer una lectura material. Y el mensaje, normalmente, el mensaje bíblico tiene mensaje natural, anímico y espiritual. Claro, si solamente se lee eso para decir que el que no provee económicamente la comida o la casa, pues esos son los padres que ¿Os he dado todo lo que necesitabais? No os ha faltado nada, yo os he provisto de todo. Yo he trabajado muy duro, he sido muy inteligente, he ganado lo suficiente para que no falte de nada a mi mujer y a mis hijos. ¿De qué os podéis quejar? Pero ese es el error. Cuando dice que provea para los suyos, la más importante provisión no es la económica, claro, sino los frutos del Espíritu Santo. Tiene que proveer el amor, el gozo y la paz. Y eso no lo puede dar el que no lo tiene. Claro. Me vino una frase, no sé cuándo, a estos días, que nadie puede dar lo que no tiene, a no ser que sea por un milagro de Cristo. Entonces das lo que no tienes. Porque es verdad. Sí, pero has tenido que recibirlo. Tú de gracia recibes para dar de gracia. Pero por un milagro das lo que no tienes. Y me refiero incluso hasta la economía. Porque... y lo que no tienes, por el milagro, lo pides al Señor. Claro. Te lo da como tú estás diciendo. Pero tú no lo tienes. No tienes nada. Es igual que un consejo sabio. Muchas veces dices, no tengo respuesta para este problema. Pero voy a orar. Voy a buscar a Dios, que Él me traiga revelación. Y seguro que Él tiene la respuesta. Claro. Porque Él tiene respuesta a todo. Entonces, pero fíjate que ayer nos visitó un pastor muy querido que viene de América Latina y que pues ha comido en mi casa con su mujer y también otro de nuestros pastores con su mujer y entonces pues me comentaba cómo se ha infectado la iglesia con las parejas que no quieren tener hijos. Y la natalidad eclesiástica, por decirlo así, es de lo más miserable, pobre. Y eso va en contra de la voluntad de Dios, que dice, procread abundantemente, creced y multiplicaos. Entonces, y como alguien de mucha relevancia evangélica, pues le dijo, es que los hijos son una carga muy grande. Digo, ¿cómo? Mis hijos no son una carga muy grande. Todo lo contrario. Son un gozo inmenso. Son una fuente de bendición en todos los aspectos. La mayor bendición que Dios nos puede dar después de la salvación es la familia, los hijos. Los hijos son el mayor regalo. Ahora que ya tengo regalos de tercera generación, ¿no? Nietos. Y entonces son vamos, fíjate, lo más hermoso. El sábado estuve en una gala de Hazte Oír y le dieron un premio a Bernard Ngono, que es un periodista, y cuando él sale a recibir el premio, pues le dan un tiempo para hablar, ¿no? ¿Sabes lo que dijo? Yo no les entiendo a ustedes blanquitos. Él es un camerunés de un pueblo perdido en el sur de Camerún, y él dice, yo desde pequeñito tenía el anhelo de ser padre, ¿no? Y dice, yo ahora tengo el anhelo de ser abuelo. ¿Por qué? Y es lo que transmito a mis hijos,
Por cierto, él está casado con una española, es decir, con una blanca. ¿Pero quién es? ¿Un periodista? Un periodista, sí. Es ese que va pinchando a los políticos con una él valentía. Decía, yo no entiendo cómo ustedes han entrado en ese pensamiento falso de no multiplicarse, y utilizó ese texto bíblico, ¿no? Es decir, Dios puso al hombre en la tierra y le dijo, crecer y multiplicar. Qué maravilla, sí. Bueno, él es católico, ¿no? Él es claro. Pero bueno, es igual. Tienen cierta luz. Dijo, dice, no entiendo su civilización que se está yendo directamente al abismo, porque ustedes son unos egoístas que solo están buscando satisfacer el día a día de sus vidas, en lugar de tener del mayor placer que hay. Una proyección. Bienaventurado el que llenó la aljaba claro. de hijos, es decir, de flechas. Y podemos decirlo porque lo hemos experimentado. Imagínate tú que tienes 10 hijos, yo tengo un hijo que tiene 9, yo tenía 4, no venían más y adoptamos 3 niñas. O sea, ¿por qué? Porque queríamos más, pero bueno, nunca estorbamos, ¿no? Para que Dios nos los diera, pero bueno. Pero fíjate, después la multiplicación tan tremenda, creced y multiplicaos, ¿no? Y ahora mismo pues hemos tenido una bisnieta más, la 7ª bisnieta el viernes pasado. Y esperamos otra bisnieta el mes que viene, la 8ª bisnieta. Y tenemos este sábado otra boda de otra nieta nuestra, o sea que, y como todos ellos, igual que sus padres y que los abuelos, están deseando tener hijos para el Señor, es que lo anhelan al punto de que si pasa, qué sé yo, no más de un año y no queda embarazada, ya empiezan a orar y a decir, Dios mío, por favor, no permitas claro. Que yo no te dé hijos, ¿no? Pero que encima dices, yo estoy pensando, por ejemplo, en las mujeres musulmanas, que hemos contado aquí alguna vez cómo Arafat les decía, mira, los 10 primeros son para mí, a partir de ahí los que queden van a ser tuyos, ¿no? Pero, de hecho, están saliendo noticias de niñas secuestradas que son utilizadas como vientres paridoras, sí. Que van teniendo hijos, pum, pum, pum. Además es que está en marcha que consigan la legalización de la poligamia, porque el Corán permite tener 4 mujeres legítimas y después todas las que puedas sostener y las que puedas conquistar. Pero no a las musulmanas, no las puedes conquistar, sino a las gentiles, a las impías, a las incrédulas. Todas son conquistables para ti. Y ahora resulta que acaba de salir el escándalo terrorífico en Inglaterra, que ya se sabía en parte, pero no a estos niveles, de que se calcula que hay más de 250.000 niñas que han sido abusadas y que han sido conquistadas desde niñas para sus perversiones sexuales, porque se creen con todo derecho. Es impresionante. Sí, es impresionante. Cómo Satanás consigue y usa hasta la religión, lo que haga falta. Bueno, hombre, conocíamos que los ungidos católicos tenían el derecho de pernada y estaban ungidos por los obispos. Sí, los señores de católicos, de reyes de la gleba. Y entonces no se podía casar ninguna joven sin antes haberla aprobado el que tenía el derecho de pernada, ¿no? Esto, mira, la historia es un cúmulo de catástrofes maléficas por el pecado del hombre, ¿no? Y por la oscuridad y la falta de dignidad, ¿no? Todos estábamos sin dignidad, pero hay niveles también. Lo mismo que hay niveles de fe y de amor, hay niveles de maldad. Hay muchos niveles de maldad. Y por eso en el infierno habrá diferentes niveles de castigo. También habrá diferentes niveles de premio.
porque cada uno será premiado según sus obras. Sí, Esto es y tremendo. según la capacidad de ser llenos también. Entonces resulta que la igualdad no existe, solo Dios es igual a Dios y no permitirá Dios igualdad en el cielo. No podemos pensar que vamos a ser todos ahí iguales. No, porque eso sería un ejército, Claro. y lo que Dios tiene es personas absolutamente diferentes. Únicas e Y irrepetibles. de hecho cuando preguntan, oye, ¿tú amas más a alguno de tus hijos que a otro? Digo, no, yo les amo diferente, porque Claro. tengo una relación distinta con cada uno de ellos porque son personas diferentes. Claro, y es lo que el Espíritu te lleva en la forma de amar y de ministrar, respetando esa idoneidad, esa identidad, ¿no? Pero en cualquier caso, ya lo vemos con la madre de Jacobo y Juan, que le dice a Jesús, te quiero pedir una cosa, maestro, que mis hijos estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda en el cielo. Y el Señor decía, no, yo no quiero nadie a mi izquierda, porque a la izquierda está el juicio. No, Él está sentado, ¿no?, a la diestra del Padre, a la izquierda tiene al Padre. Él es a la derecha del Padre y a su derecha la Iglesia. Pero en la boda se refería porque sentado en la fiesta de bodas. Pues no, eso le contesta que eso les da solo el padrino de bodas es el que escoge los asientos, que es el padre, sí, ¿no? Claro, pero yo digo, luego el que está a la izquierda dice, a los de mi izquierda y los malditos de mi padre, porque pero tal, eso no es en el cielo. Es en el juicio ya. Eso ya es en el juicio. No, lo decía un poquito de broma en ese aspecto. Sí, ¿no? y eso me hace recordar cómo Josué es ungido como sumo sacerdote sustituyendo a Moisés y Satanás estaba a su izquierda para acusarle. Ah. Y entonces Dios le quita los trapos de inmundicia y lo justifica poniéndole las ropas de sumo sacerdote con toda la simbología que tiene de purificación y de consagración, ¿no? Y Satanás, pues que el Señor te reprenda. Bien, no sabes lo que pides, le dijo a la madre. No sabes lo que pides, mujer. Estás trastornada por un endiosamiento maternal. Yo, pues tristemente he oído a algunas madres decir, yo adoro a mis hijos, pues ya puedes arrepentirte, porque no se puede adorar a nadie más que a Dios. Hablabas antes de la carga, ¿no? El que ama, la relación con los amados no es una carga. De hecho, hay gente que su relación con Dios es una carga. Es decir, incluso muchos que son ministros, pues claro, es una carga, y por eso cuando pueden jubilarse, porque además es una carga con sueldo. Hay que jubilarse todos los días, tener júbilo en el corazón. No, pero los que están con sueldo, asalariados, esos tienen júbilo, esos tienen salario. Porque su júbilo es cobrar el salario, Claro, y se quedan muy cortos. Y esos lo pasan fatal. Y por eso se jubilan rápido, y a los 65 años o 66, lo que permita la ley ahora ya en España. Ya 67, a partir del año que viene, 67. 67, pues se jubilan y empiezan y dejan las ovejas en manos de, qué sé yo, de quién. Ya no es mi problema. Ya no, y todas las ovejas, a lo mejor que ha estado cuidando durante 20, 30, 40 años, pues pasan probablemente a otro profesional. Probablemente discípulo, pero ¿qué discípulo puede ser de un profesional, de un asalariado? Otro profesional, otro asalariado. Pero el asalariado, cuando viene el lobo, abandona las ovejas. Y entonces algunos no se jubilan en la fecha, sino que toman la baja. ¿Por qué? Por depresión, por esto, por lo que sea, ¿no? Y no quiero mencionar, pero conocemos algunos, ¿no? Entonces dices, bueno, el ministerio, si es una carga, no es ministerio. Porque el ministerio que nos da Cristo es un privilegio y es una gozada tan grande
sobre todo sabiendo que Él es el que lleva la carga del Claro, ministerio. dijo, mi carga es ligera y mi yugo fácil. Exacto, ¿no? Entonces Es vocacional, ¿no? Pero para eso hay que ser hijo de Dios, no asalariado. claro. Los hijos, tú sabes que me gusta predicar a los pastores y decirles que preferimos ser asalariados o hijos de Dios, porque claro, es que necesita Dios empleados, no necesita empleados, no quiere empleados. Tiene a los demonios que son empleados y creen y tiemblan y son empleados todos. Hasta Satanás es ya Son un usados por Dios. Empleado es ser usado, ¿no? empleado, es un empleado, Sí, sí. es un mandado, son mandados. Y es diferente ser usado y se utiliza mucho, no, Dios me usa, no, Dios comparte su gloria contigo, que es diferente a que te utilice, a que te diga, vete a mi viña a hacer la labor que... Y es que los empleados que dicen que Dios les usa, pues claro, como usa a cualquier empleado, Claro. hace esto y ya está, por mandato, por obligación. Y ya está, los empleados. Dios le dice a un demonio, vete para allá y tiéntale a ese. Como vemos... Está escrito en la palabra. Eso es tremendo eso. Dice, yo tengo un plan para hacer que ocurra esto. ¿Qué vas a hacer? Engañarles con mentira. Dice, vete. ¿Y cómo le manda un espíritu malo a Saúl? De la parte de Dios. Entonces, pues ser empleado no es participar de la divinidad de Dios. El empleado nunca será amigo. Porque el hijo permanece... Es un mandado, el esclavo. El siervo es un no. esclavo. Y el esclavo es echado fuera de la casa, no permanece. Pero si el hijo es libertad, es ser verdaderamente libres. Y la libertad es no poseer nada y ser poseído por Dios y ser consagrado a Dios. ¿Cómo no anhelar eso cuando Él entregó todo? Es que no hay para dónde, no hay escapatoria desde el punto de vista de fe verdadera, amor verdadero y gratitud que implica pues la entrega total a aquel que se dio por completo, ¿no? Pues la creación misma está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, no de un sistema religioso, aunque estemos emocionados de ver el crecimiento de la Iglesia. Lo importante es que se manifiesten los frutos del Espíritu en personas, y eso es algo que tiene que ocurrir a nivel de la sociedad, no en estructuras. No, a nivel de individuos, de personas, sí. Porque la fe es personal, de personas que son despertadas por el Evangelio del arrepentimiento, despertadas sus conciencias, reciben la revelación de la convicción de pecado y de juicio y son llevados al arrepentimiento verdadero, también por concesión, y se humillan y piden perdón a Dios y dicen, Señor, yo no quiero seguir siendo así, yo quiero ser como tú, ¿no? Y aborrecen el mal. Pero el mal no ajeno solamente. Sobre todo el propio, el que más daño te hace. Aborrezco, y me aborrezco en polvo y ceniza, ¿no? Y aborrezco mi maldad, sobre todo, mi egoísmo, mi corazón engañoso, ¿no? Mi mente orgullosa, intelectual. Y Señor, yo no quiero seguir siendo así, yo quiero que me transformes y que me hagas a tu imagen y semejanza como tú deseas. Tómame para ti y haz tu obra. Y ayúdame a que yo no te estorbe demasiado. Esa es la vida. Y aprender a disfrutar. Como el sábado estuvimos caminando por las calles de Madrid. Sí, qué maravilla, qué fiesta. Disfrutando. Yo no pude porque estaba, ya sabes, en Barcelona. Nos prohibieron llevar los camiones, la policía, por lo que fuera, ¿no? Y yo les decía a los hermanos, bien, no hay camión, pero cada lugar que pisan nuestros pies, Dios nos lo ha dado para nosotros. Así que vamos a pisar fuerte, como la canción esta madrileña de Pisa con garbo, ¿no? Pisa morena, pisa con garbo. Pues eso. Un mariachi de esos,
¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, Ese tipo de canciones. Enchotis, Sí. creo Enchotis, que es. No, bueno, lo que sea, yo no soy experto en eso. Pero qué bueno que digas, ¿no? Y disfrutando. Dice, no nos importa que haya más o que haya menos, que los otros lo hagan con más aparataje o con más tal, no sé qué, no. Disfrutemos del hecho de poder ver la gloria de Dios en medio nuestro. Y al final tiene que ver más con eso, con lo cotidiano, porque si tú luego llegas a tu casa y tu casa es una vergüenza, donde el diablo reina, en lugar de ser un sitio donde reina el Señor, dice, pues ¿para qué sirve esa manifestación? Sabes que, pues como un poco colofón de lo que estamos hablando, ¿no? La sabiduría de los padres se ve en sus hijos. Sí. Hay un texto, me venía a la mente hace un rato, la fe es justificada por los hijos. La fe, la sabiduría y la fe. Sí, son dos textos diferentes, pero en realidad, si miras a los hijos de una persona, puedes saber cómo es ese padre, ¿no? Esa madre, ¿no? Y bueno, pues es muy sencillo. El refrán dice de tal palo, tal astilla, o sea que... Pero ya es hora de que el Señor despierte conciencias y de que nosotros prediquemos un evangelio que despierta conciencias y que realmente transforme a padres humanistas, religiosos, en tutores con la paternidad divina delegada, es decir, padres putativos en cuanto a que tienen la paternidad divina pues concedida para que el Señor manifieste su reino y su justicia en la familia, ¿no? Y la sabiduría sea ministrada a través de esos padres. Qué bueno que se puede decir en tu casa, como dijo el señor Atadeo, es necesario que more yo hoy en tu casa. Y luego cuando justifica esa visita, dice, porque era necesario que yo morara en ese lugar, y hubo unos frutos tremendos de transformación de un sinvergüenza, recaudador de impuestos, fraudulento, a un hombre que empezó a ser generoso y transmitía Es que él se gloria a los justificaba demás. a sí mismo, y lo primero que hizo es intentar justificarse delante del maestro, ¿no? Y dice, hoy la salvación ha entrado en tu casa, déjate de justificarte, que no puedes nunca justificarte. Y Jesús es la salvación, ¿no? Y bueno, pues me gustaría, ya que vamos acercándonos al final, ¿no? Seguir orando por Israel, porque parece ser que podríamos tener una puerta especial que se nos abre, tanto en Cisjordania como en Israel. Y oremos para ver si esa puerta se consolida. Cisjordania es la autoridad autónoma palestina. La comunidad autónoma palestina, que también incluye Gaza, claro. Lo que pasa es que Bueno, Gaza es otro yo espero otro que nivel. Remar Sos pueda llegar a Gaza una vez que esto esté, pues eso, ya bien gazado, es decir, bien limpiado, pero o cuando Dios nos permita. Pero por favor, acompáñenos a orar por esta puerta, a ver si es de Dios, que podamos entrar, porque después de 30 años de haber gastado pues esfuerzos económicos tremendos y tiempo y oraciones y visitas y haber llevado a miles de personas como peregrinos a Israel y haber tenido una casa en Jerusalén más de 20 años y bueno, haber sembrado con gozo y con una pasión inmensa, pues que esperamos que Dios ya nos abra puerta para establecer pues lo que se llama el reino de Dios y su justicia en la parte que nos conceda Dios de extender, ¿no? Como nuestros padres en la fe hicieron. Y oremos para que se cumplan los objetivos que Dios tiene para Remar y Cuerpo del Mesías, Sefarad Israel, Tikkun Olam en Israel. Y por los israelitas que siguen teniendo cada vez más enemigos en este mundo. Sí. Pues vamos a orar.
Señor, queremos no ser cristianos nominales, Señor, sino hijos tuyos. No queremos ser siervos, queremos ser hijos. Queremos recibir de tu gracia para que nuestras vidas manifiesten tu naturaleza y no corsés religiosos. Por eso ayúdanos a huir de la apariencia y vivir la realidad en nuestros corazones, Señor. Pido, Señor, por el privilegio que nos das de vivir en familia, para que tú bendigas esa institución que es reflejo de tu propia naturaleza y que la regalaste al ser humano para que fuera de gracia y de bendición para sus vidas. Y también ponemos ese hermano, bueno, mayor o menor, ese hermano que está cegado, que es el pueblo de Israel, Señor, para que tu visitación aclare sus vidas, sus ojos, y puedan verte a ti, el Mesías enviado, y puedan reconocerte, oh Jesús, como el único camino y la única salvación para sus Señor. vidas también, Señor. Por eso ponemos en tus manos, Señor, la posibilidad, Señor, de que vayamos a despertar a celos a ese pueblo dormido, Dios mío, para que pueda tu gracia llegar y despertar los corazones, Señor, de ese pueblo que fue reservado, apartado por ti para cumplir un propósito. Señor, pedimos, Señor, que nos des la gracia de poder bendecirles y ayudarles, Señor, y poder disfrutar juntamente con ellos de la plenitud de tu gloria. Señor, empezando por nuestras propias realidades personales, por nuestros hogares, después la Iglesia, las naciones en las que nos has permitido estar sirviendo, Señor, y al mundo entero, Señor. Que tu manifestación en nosotros, Señor, pueda ser de bendición a la tierra que nos rodea. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo, por tus reflexiones. Al Señor y a vosotros, hermanos. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, a sus familias, a sus trabajos. Que Dios les bendiga.